Bienvenidos a Libros para Sanar y Crecer. Hoy vamos a hablar de algo que nos alcanza a todos, en cualquier lugar del mundo, el duelo. Y lo vamos a hacer con respeto, con compasión y con herramientas. El episodio de hoy está inspirado en el libro Los ritos y el duelo, Vivir tras la pérdida, de Valentín Rodil Gabalá. Y quiero ser muy claro. Solo voy a tomar las ideas principales de ese libro y lo voy a poner a tu disposición. Es altamente recomendado leer este libro, poner en práctica los ejercicios que te recomienda para poder atravesar un duelo o para poder acompañar en un duelo. Porque hay algo que este enfoque deja claro desde el inicio. El duelo no es estar triste. El duelo puede sentirse como un dolor total. Duele el cuerpo, duele la mente, duele lo social, duele la familia y duele por dentro en lo más espiritual. Duele el pasado, el presente y especialmente duele el futuro. Y además, algo muy importante, no todo duelo es por muerte. Hay duelos por separación, por migración, por enfermedad, por violencia, por pérdidas que no se cierran bien. Y otras veces ni siquiera tenemos ritos sociales claros para estas pérdidas. Por eso muchas personas quedan solas con lo que sienten. Entonces, hoy vamos a hablar del duelo como lo que es, un evento de alto impacto emocional que puede dejar huella traumática si no se acompaña. Así que si estás listo, comenzamos. Bienvenidos a Libros para Sanar y Crecer. Para alcanzar la paz mental y tener el control de tu mente y tus emociones, es necesario sanar tus heridas emocionales. Sanar para crecer. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Sanar y Crecer, seleccionamos los mejores libros de psicología y autoayuda que te ayudarán en tu crecimiento personal. Extraemos las ideas más importantes y te guiamos paso a paso para ponerlas en práctica mediante ejercicios y herramientas basadas en evidencias científicas y con resultados comprobados. Aquí te traigo libros que tienen un impacto positivo para quienes viven con ansiedad, depresión o traumas, o buscan mejorar su autoestima, motivación o propósito de vida. Te vamos a dar todo lo referente a la psicología y la salud mental, bien explicado y listo para ser aplicado. Soy Jesús Zúñiga, psicólogo y psicoterapeuta, y en este podcast pongo para ti toda mi experiencia para que estas herramientas sean comprensibles, aplicables y transformadoras para ti. Y te acompañaré en esa travesía hacia una mente más sana, una vida más plena y un crecimiento que empieza desde el interior. Vamos a sanar y a crecer juntos. Comenzamos. En mi ciudad hemos sentido de cerca una pérdida que movió el alma y nos recordó algo duro. Cuando el dolor no se acompaña, cuando la depresión se vive en silencio, el duelo puede volverse una jaula. No voy a entrar en morbo ni en detalles. Lo que sí voy a hacer es usar este episodio para que tengamos lenguaje, señales y recursos emocionales para acompañar mejor. Una de las pérdidas que se vivió en este tiempo, en esta ciudad, fue la de un cantante que estaba en pleno despegue de su carrera, pero no supo cómo llevar, no supimos cómo acompañarlo en su duelo por la pérdida de su esposa, muy joven ellos, y la depresión simplemente no la pudo soportar. A partir de ahí, tomé este libro, ¿Cómo podemos acompañar mejor en estos procesos de duelo? La propuesta de este libro es muy potente porque no mira el duelo de una forma única. Habla de distintas miradas para entender la pérdida. Una mirada que alivia el sufrimiento inevitable, otra que previene que el dolor se vuelva excesivo, otra que permite crecer, otra que trabaja la resiliencia y otra forma que busca darle sentido. Y desde ahí vamos a introducir la idea sobre qué son los ritos, porque no son adornos, pueden marcar etapas y ayudar a pasar de un momento a otro del duelo y darle una estructura a lo que por dentro se siente como un caos. Algo importante sobre el autor que hace una advertencia preciosa para quienes acompañamos y para ustedes que escuchan este resumen del libro.
Ya les dije, es importante que lo puedan leer para entender mejor el proceso de acompañamiento en un proceso de duelo. Y lo que nos plantea es que gran parte del fruto real de estas ideas pasa por mirar tu propia experiencia, tus pérdidas y cómo las has vivido, esas pérdidas que has tenido a lo largo de tu vida. Así que te invito a escuchar esto como un espejo seguro, sin prisa, sin juicio y con una pregunta guía. ¿Qué necesito hoy para dar un paso más en mi proceso? Muy bien, hoy yo no vengo, ya no vengo a romantizar el dolor ni a dar frases hechas, solo vengo a acompañar. El duelo puede venir por la muerte de un ser querido, por la separación, migración, enfermedad, pérdida de identidad y pasa en cualquier parte del mundo. Hay una idea que atraviesa todo el libro de los ritos y el duelo, vivir tras la pérdida, que de Valentín Rodil Gabala. Y si te quedas con una sola cosa hoy, que sea esta. El duelo no se resuelve solo con el paso del tiempo. El tiempo ayuda, sí, pero sin formas, sin estructuras, sin momentos que marquen el camino, muchas personas se quedan atrapadas en un dolor que no termina de ordenarse. Y aquí entra el concepto clave, el rito. Mucha gente escucha rito y piensa religión, funeral, velas, cementerio, pero el autor lo explica de una manera mucho más amplia y útil para la vida real. Un rito es lo formal. Es un conjunto de acciones simbólicas que se realizan de un modo determinado, con un orden, en un tiempo y lugar adecuados, y puede o no incluir palabras. Pero hay algo todavía más importante. Para que sea rito de verdad, para que sane, tiene que haber compromiso vivencial, porque sin eso queda vacío, como un acto mecánico, sin significado íntimo. Y esto es poderoso porque lo aterriza. El rito no es hacer cosas. El rito es hacer algo con sentido, en el momento correcto, para ayudarte a avanzar. De hecho, el autor lo dice sin rodeos. Vale la pena preparar bien un rito, porque su fuerza puede ayudar a la persona a seguir avanzando. Ahora, ¿por qué sirven tanto los ritos en el duelo? Porque hacen algo que el dolor por sí solo no logra. Convierten lo invisible en algo visible. El duelo es invisible. Nadie ve tu vacío. Nadie ve el golpe que te ha dado un recuerdo. Nadie ve cómo se te pone el pecho cuando llega una fecha, cuando escuchas la canción favorita de esa persona o cuando pasas por los lugares en los que disfrutabas con esa persona. Entonces el rito aparece como un puente. Le pone forma a lo que por dentro es caos y te permite decir, esto pasó, esto me duele, esto significa algo y hoy doy un paso. Valentín lo explica desde la función del rito en el duelo. El rito puede expresar una relación, un significado, un paso y también busca lograr lo que pretende. Por eso, lo sano es vivirlo como proceso, no como acto vacío. Y mira esto, porque es clave. Hay sufrimientos que son invisibles en una pérdida, pero también hay sufrimientos que se vuelven evitables cuando faltan ritos de despedida o de transición. O sea, cuando no hay contención simbólica, el dolor puede hacerse más pesado de lo necesario. Por eso, los ritos no son decoración, son un recurso humano profundo, nos ayudan a marcar un antes y un después, a reconocer el vínculo, a atravesar el impacto emocional con más compañía y sentido. Incluso el libro menciona algo muy delicado y real. Hay ritos que recogen y transforman el momento de la muerte y pueden aliviar un trauma posible mientras marcan continuidad con la persona perdida. Entonces, en resumen, si el duelo es un proceso, el rito es una manera de vivir ese proceso con estructura, con sentido y con pasos que se pueden sostener. Y quédate con esta frase, porque te la voy a repetir durante todo el episodio. No es solo superar la pérdida,
es aprender a vivir después, sin dejarte solo frente al dolor. Ahora sí, en la siguiente parte vamos a continuar con el desarrollo. Borramos esta parte. Entonces estamos listos para comenzar con el contenido del libro. La mirada ritual, en 3 momentos como despedirse, comprenderse, reinventarse. Ahora vamos a la columna vertebral de este episodio. Y aquí está lo potente del enfoque ritual. El duelo no es solo estado, es un camino. Y como camino, tiene momentos. El autor Valentín lo plantea así. Hay ritos que te ayudan a transitar 3 grandes movimientos del duelo: despedirse, comprenderse y reinventarse. Y esto es importante porque cuando alguien está en duelo, muchas veces se pregunta, ¿por qué sigo igual? ¿Por qué un día estoy bien y al otro me derrumbo? ¿Por qué siento que nadie me entiende? Y la respuesta suele ser, porque estás en medio de un proceso y no te enseñaron a nombrarlo. Despedirse es el primer paso. Ahí viene la separación, entrar al proceso. Despedirse no es olvidar. Despedirse es reconocer que algo cambió para siempre. A veces la mente se defiende y niega. Esto no puede estar pasando. Seguro va a volver. Yo estoy bien. Y por dentro está ese terremoto que nadie puede ver. En este primer momento, el rito sirve para marcar. Esto ocurrió. Esto duele. Y yo no tengo que hacerme el fuerte. Aquí el rito funciona como un antes y después, como un acto que le da realidad a la pérdida sin destruirte. Te doy un ejemplo simple de rito de separación, sin religión, sin complicaciones, simplemente es un proceso, una carta de despedida, un objeto simbólico que guardas con intención, un lugar al que vas a decir hasta aquí, algo breve pero significativo, cualquiera de esas cosas. Porque el rito en esta etapa no es un show, es un ancla para que el corazón entienda lo que la mente todavía no puede sostener. El segundo paso va a ser comprenderse. Es la transición del umbral entre vivir entre esos dos mundos, porque este es el momento más raro del duelo, porque estás en un entre, ya no estás con nosotros, ya no estás aquí entre nosotros como antes, pero todavía no sabes cómo vivir después de esa persona. Y por eso se siente como un umbral, como vivir entre dos mundos. A ratos parece que avanzas y luego una fecha, un recuerdo, una canción, una calle y vuelves a caer. Y ahí aparece culpa. Otra vez estoy así. Pero no es retroceso, es el proceso. En la transición, el dolor necesita ser entendido y acompañado, no peleado. Aquí el rito sirve para darle lenguaje a lo que pasa por dentro. Esto que siento tiene sentido. Esto es parte de mi camino. Esto no es locura, es vínculo y pérdida. Como ejemplo de transición tenemos, por ejemplo, un momento semanal de memoria con estructura. O sea, dedicarnos unos minutos a la semana para poder pensar y reprocesar lo que estamos viviendo. También puede ayudarte 15 minutos, tomarte un té o ver unas fotos o 3 frases que resumen la vida de la persona que se acaba de ir para hacer un cierre. Esto no es para quedarte atrapado en recordar a esa persona, sino para que el dolor tenga lugar y no se meta a destruirte todo el día. Y el siguiente paso es reinventarse, porque ahí viene la incorporación, volver a la vida con un vínculo distinto. Muy bien. Aquí viene una de las partes más difíciles y más esperanzadoras, porque reinventarse no es superar como si nada hubiera pasado. Reinventarse es volver a vivir sin traicionarte. Es definir quién eres ahora, sin esa persona, sin ese proyecto, sin esa etapa, sin esa identidad de antes. En ese punto, el duelo toca algo profundo, tu identidad. Y si ya no soy pareja de, entonces ¿quién soy? Si ya no está mi mamá, ¿qué lugar ocupo yo? Si perdí esto,
¿Qué queda de mí? Y el rito ayuda a una cosa clave, a integrar el vínculo en una nueva forma. No borrarlo, sino transformarlo. Aquí te dejo una frase que quiero que te quede en el pecho, porque resume lo que significa esta etapa. El duelo no termina cuando dejas de amar, termina cuando aprendes a amar distinto. Es decir, cuando el amor ya no te arrastra al piso, sino que se vuelve memoria con sentido, gratitud, aprendizaje, legado y vida que continúa. Y ojo, reinventarse no significa ya no duele, significa que el dolor ya no te gobierna todo el día, significa que vuelves a respirar, que vuelves a planear, que vuelves a reír sin sentir culpa, porque amar distinto también es esto, permitirte volver a vivir. Entonces, para ordenar, despedirse, marco lo que pasó y entro al proceso. Comprenderse, sostengo el entre dos mundos con sentido. Y reinventarse, integro el vínculo y vuelvo a vivir con una nueva forma de amar. Y ahora que tienes este mapa, en la siguiente parte vamos a hablar de algo súper práctico, que es lo que más ayuda en el duelo. Y por qué no basta solo con desahogarse. Entonces, lo que más ayuda en el duelo, sentido más emoción, no es solo catarsis. En este punto quiero decir algo que como terapeuta lo veo una y otra vez. Cuando alguien está en duelo, claro que necesita llorar, hablar, desahogarse, pero si el acompañamiento que se queda solo en eso, muchas veces no alcanza. Porque el duelo no es únicamente una emoción intensa, el duelo también es una crisis de significado. El libro lo deja claro. Estamos hablando del libro Ritos y Duelo. El trabajo del duelo no es solo sacar lo que duele, sino sostener las tareas que el proceso exige. Y para eso hacen falta herramientas de sentido. Te lo digo simple, a ver. Hay un dolor que se llora y hay un dolor que se necesita reordenar. Porque cuando pierdes a alguien o pierdes una parte de tu vida, no solo pierdes una persona, pierdes rutinas, pierdes futuro, pierdes certeza, pierdes identidad. Y ahí aparece la pregunta que a veces no se dice en voz alta, pero te persigue por dentro. ¿Y ahora quién soy? Y mira que es fuerte esa pregunta. Muchas personas creen que el duelo se trata de dejar de sentir, pero no. Se trata de aprender a sentir sin quedarse atrapado. Se trata de poder mirar el dolor, sostenerlo y al mismo tiempo construir una vida que siga siendo vivible. Por eso lo que más ayuda en un duelo no es solo que alguien te escuche, que es importantísimo, sino que alguien te ayude a encontrar sentido en medio del caos. Aquí hay una distinción que quiero regalarte. Emoción sin sentido, tormenta. Porque la emoción sin sentido es una tormenta. Sí, si solo hablas, lloras, descargas, pero no logras comprender lo que te pasa, la emoción se vuelve una tormenta que te revuelca de dolor. La emoción con sentido, igual proceso. Pero cuando ese dolor encuentra palabras, estructura y pasos, la emoción se vuelve proceso. Y el proceso, aunque duela, se puede caminar. Entonces, ¿qué es sentido en duelo? No es buscar lo bueno a una tragedia. No es agradecer la pérdida. No es positivismo tóxico. Sentido es algo más humilde y más real. Es poder decir, esto me duele por esto. Esto significa esto para mí. Esto cambió. Esto en mi vida. Y hoy mi paso posible es este. Eso es sentido. Una frase que te devuelve un poquito de orden. Y aquí meto mi experiencia clínica. Cuando el duelo no tiene sentido, la mente se queda en un bucle. Se queda en si hubiera, por qué a mí, qué hubiera pasado si, yo tenía que, yo debía haber, yo debía haber hecho esto. Y ese bucle, si no se acompaña, puede ser el terreno perfecto para la culpa, la vergüenza, el aislamiento y en alguna persona una depresión profunda. Por eso,
Acompañar bien el duelo es ayudar a la persona a sostener dos cosas al mismo tiempo. Permitir la emoción sin negarla, construir sentido sin forzarlo, todo a su tiempo. Te lo digo en una frase que puedes usar tú también. El dolor es real, pero también lo es la reconstrucción. Y reconstrucción no significa ya estoy bien. Significa hoy pude levantarme, hoy pude comer algo, hoy pude salir 10 minutos, hoy pude hablar sin derrumbarme del todo, hoy pude recordar sin romperme en mil pedazos. Y aquí te dejo una mini herramienta de 40 segundos para que esto se vuelva práctico desde ahora. Estés en duelo o acompañando a alguien que está en duelo. Una frase de sentido. Completa mentalmente estas tres líneas. Hoy me duele porque deja que complete la frase o complétala la frase. Hoy me duele porque. La segunda frase. Esto significa para mí, completa la frase. Y la tercera. Hoy mi paso posible es. Nombra un paso pequeño, real. Eso no borra el dolor, pero te devuelve dirección. Entonces, si estás acompañando a alguien, no intentes arreglarle el dolor. No lo apures. No lo compares. Ayúdale a nombrarlo y a dar un paso. Y ahora sí, en la siguiente parte vamos a aterrizar esto en algo más concreto. Los ritos que las personas ya hacen, cómo se ven y cómo acompañarlos sin que se conviertan en un loop de sufrimiento. Mucha gente cree que no sabe hacer ritos, pero la verdad es que casi todos, cuando perdemos, inventamos ritos sin darnos cuenta. Porque el ser humano necesita marcar lo que duele, necesita sostener el vínculo, necesita un lenguaje para la ausencia. Y el libro lo muestra. Los ritos no son solo lo oficial o lo religioso, también están los ritos espontáneos y personales, esos que nacen del corazón. Y sí, vamos a hablar de los ritos espontáneos y personales. A veces el rito es mirar fotos, no para quedarse pegado, sino para recordar con sentido. A veces es ir a un lugar, a la banca del parque, una cafetería, una calle, un mirador, porque ese lugar guarda historia y el cuerpo necesita despedirse ahí. A veces es sembrar algo, un árbol, una planta o una flor, porque ver crecer algo te recuerda que la vida continúa, aunque duela. A veces es visitar el cementerio, encender una vela, llevar una carta, hablar en voz baja, tener esos diálogos con la persona que se fue. A veces es soltar globos o dejar una flor en el río. A veces es diseminar cenizas como un gesto consciente. A veces es caminar una ruta que caminaban juntos, como un último recorrido. Y fíjate en esto, no importa el formato. Lo que importa es el significado, porque cuando hay significado el rito ordena el corazón, y cuando no hay significado se vuelve solo un acto repetitivo. ¿Qué hace que un rito sane? Te doy tres señales de que un rito está ayudando. Uno, te permite sentir sin destruirte. Sales con dolor, pero también con calma o con algo de alivio. Segundo, te deja una frase interna de sentido, algo como te honro, gracias, te extraño, sigo adelante. Tres, te ayuda a dar un paso pequeño, pero paso. Dormir, comer, hablar, salir, retomar algo. Y aquí viene lo más valioso para acompañar bien. Los ritos pueden sanar, pero también pueden convertirse en una trampa si se usan como anestesia o como castigo. Este libro nos advierte algo muy clínico. Los memoriales pueden ser reparadores o pueden volverse un bucle de dolor. Si se convierten en repetición que intensifica el sufrimiento sin aportar sentido nuevo. Es importante tener los siguientes cuidados al momento de hacer un memorial para evitar que se convierta en un bucle. ¿Y cómo notas que se está convirtiendo en un bucle? Cuando el ritual ya no trae alivio, cuando solo te deja más dolor.
Cuando te obliga a repetir la herida como si fuera la única forma de amarlo, de amar. Cuando te aísla del mundo, solo estoy bien si estoy ahí. Cuando se vuelve una deuda, si no hago esto, soy mala persona. Cuando cada visita, cada foto, cada recuerdo termina en derrumbe total sin regreso. Si te está pasando, no significa que estés mal. Significa que tu duelo necesita otra forma de sostenerse, otra estructura. A veces, acompañamiento profesional. Vamos a hacer un mini chequeo de los ritos. Si haces bien un rito, pregúntate, ¿me conecta con amor o me hunde en la culpa? ¿Me deja más humano o me deja más aislado? ¿Este rito me ayuda a dar un paso o me deja congelado? Por ejemplo, si tu rito es mirar sus fotos o ir cada fin de semana al cementerio, haz estas 3 preguntas. Si te ayuda a dar un paso, está cumpliendo su función. Si te congela, necesitas ajustar el rito, cambiarlo o hacerlo acompañado. Y aquí como terapeuta te doy una regla simple para acompañar a alguien. No le quites sus ritos. No le digas ya deja eso. Más bien pregúntale, ¿qué significa para ti hacerlo? Y luego, ¿te ayuda a respirar un poco o te deja peor que antes? Ese par de preguntas suele abrir el camino sin juzgar. Entonces, en resumen, los ritos espontáneos son humanos, son necesarios y pueden ser muy sanadores, siempre que tengan sentido, estructura y te permitan avanzar. Ahora quiero entrar en una idea que para mucha gente es un alivio enorme, porque corta una creencia que hace mucho daño. Esa idea de que sanar significa olvidar o soltar, como si nunca hubiera existido amor. El libro recoge una mirada terapéutica moderna. El duelo no siempre es desapego total. Muchas veces es aprender a mantener el vínculo de otra manera. A esto se le llama lazos continuados. Conservar una parte del vínculo y dejar otra. Dicho simple, no se trata de borrar a la persona. Se trata de integrarla en tu historia sin que te destruya vivir. Porque el amor no se apaga con un interruptor. Y prender eso solo genera culpa. Si sigo pensando en él o ella, no avanzo. Si me río, soy mala persona. Si hago mi vida, lo traiciono. No, amar después de la pérdida es posible, pero cambia de forma. Y aquí es donde los ritos de despedida se vuelven medicina. Porque despedirse no es solo decir adiós. Despedirse bien es personalizar el adiós, que sea tuyo, no impuesto. Agradecer lo vivido, marcar un antes y después, y validar la relación sin negarla ni idealizarla. Y te lo digo como tu terapeuta. Cuando una despedida queda sin forma, la mente se queda colgada y el cuerpo también. Y por eso hay personas que sienten que no pueden seguir, porque algo dentro sigue esperando una última palabra. El rito da esa última palabra. Ahora, te doy algunos ejemplos de ritos de despedida. Puedes tomarlo en cuenta para hacer los ritos que necesites tú. Primero, la carta que nunca envié. Escríbele a esa persona lo que no alcanzaste a decir, lo que le agradeces, lo que te dolió, lo que extrañas, lo que te hubiera gustado. Y luego cerrar con una frase de adultez. Hoy te dejo ir de esta forma y sigo caminando con lo que me diste. También está el otro rito que puede ser el objeto símbolo. Guardar algo con intención, no con culpa. Puede ser una foto, una prenda, un detalle. La clave no es guardarlo para sufrir, sino guardarlo como símbolo. Esto representa el amor y yo decido recordarlo con respeto. El símbolo no te encadena, te ordena. Otro rito sería el día especial, transformado en ritual familiar. Una fecha que antes era dolor puro, cumpleaños, aniversario, Navidad, puede resignificarse con un ritual sencillo. Una comida, una vela, una historia que se cuenta, una acción solidaria en su nombre.
una caminata, una canción. No para negar la ausencia, sino para honrar el vínculo sin quedar atrapados en la herida. Y aquí quiero meter una idea muy importante. Los lazos continuados no son vivir en el pasado, no es quedarse pegado, es elegir una forma de vínculo que te permite vivir. Por ejemplo, sigo hablándote en mi corazón cuando lo necesito. Sigo aplicando tus valores. Sigo cuidando a la familia como tú cuidabas. Sigo construyendo vida con lo que aprendí contigo. Eso es amor que está madurando. Y aquí va una frase que puedes decir tal cual, porque a la gente le libera de culpa. Avanzar no es traicionar. Avanzar es honrar. Entonces, en resumen, los ritos de despedida ayudan a cerrar lo que quedó abierto y los lazos continuados te permiten amar sin negar la pérdida, pero sin quedarte atrapado. En la siguiente parte vamos a aprender a acompañar bien, porque en esta parte quiero darte algo muy práctico, muy útil y muy cuidadoso, como diseñar un rito terapéutico sin improvisar, sin forzar, sin hacer daño. Es parte de lo que hago cuando me toca acompañar en procesos de duelo, por pérdida de un familiar, por divorcio, por separación y por diferentes cambios en la vida que también son parte de los duelos. Bueno, porque sí, los ritos pueden sanar, ¿verdad? Pero si se hacen sin contención, sin tiempo, sin un timing, sin seguridad emocional, pueden abrir una herida y dejar a la persona sola con el golpe. Por eso, el autor también ordena de una manera simple casi todo, así como un checklist, lo necesario para un rito. Para que sea rito no solo es hacer algo, necesita 5 elementos. Por ejemplo, necesita un espacio, un tiempo, necesita testigos, palabras y gestos. Y ahora te lo voy a traducir para ti que me acompañas y me oyes en este podcast y en este episodio, como si estuviéramos en sesión de terapia. Si vas a hacer un rito para tu duelo o si vas a acompañar a alguien, revisa estos 5 puntos. Veamos el espacio. ¿Dónde se siente seguro? Lo primero es el lugar. No se elige por lo bonito, se elige por seguridad emocional. Pregunta clave. ¿En qué lugar puedo sentir sin colapsar? Puede ser tu habitación, una iglesia, un parque, un cementerio, una sala, un patio, pero tiene que ser un lugar donde tu cuerpo no se sienta amenazado. Y ojo, si el lugar te dispara demasiado, si te desregula fuerte, no es el lugar correcto para ese momento del proceso. Puedes llegar a ese lugar más adelante, acompañado. El segundo elemento, el tiempo. ¿Cuándo se puede sostener sin colapsar? Ese segundo punto es el tiempo y aquí no hablo del reloj solamente. Hablo del momento interno. Pregunta clave para distinguir este momento. ¿Ese es un buen día y una buena hora para sostener esto? Porque hay días donde apenas puedes respirar y en esos días el rito debe ser mínimo. Regla clínica simple. Si estás en un estado de desbordamiento, insomnio total, ataque de pánico, crisis intensa, no te metas a un rito grande. Haz un rito pequeño, de cuidado, de contención. El tercer elemento, testigos. ¿Quién acompaña sin juzgar? El duelo no se debería vivir en soledad total. A veces el testigo es una persona, a veces son dos, a veces es un grupo familiar. A veces, si no hay nadie confiable, el testigo puede ser simbólico, una foto, una vela, una carta, pero idealmente que sea un ser humano. Pregunta clave. ¿Quién puede estar conmigo sin sermonearme, sin apurarme y sin invalidarme? Porque, ojo, no todos saben acompañar. Hay gente que ama, pero no sabe sostener. Y el rito necesita cuidado, no opiniones. El cuarto elemento, las palabras. ¿Qué necesitas decir que quedó atorado? Las palabras son parte del rito, porque el dolor necesita lenguaje. No es un discurso perfecto. 3 frases bastan. Pregunta clave. ¿Qué me quedó atorado en la garganta? Puede ser, te extraño, me dolió, gracias, perdón, no entendí,
me quedé con miedo, te suelto de esta manera. Veamos, ¿qué fue lo que quedó atorado, que no te permitió elaborar el proceso adecuadamente? Si acompañas a alguien, una frase tuya puede ser medicina. Estoy aquí, no estás solo. Tu dolor tiene sentido. No tienes que ser fuerte conmigo. Cualquiera de esas frases usada en este momento es válido para que la persona se sienta acompañada. Y el quinto elemento, el gesto. ¿Qué acto marca este paso? El gesto es el ancla del rito, algo que el cuerpo recuerde, porque el duelo no es solo mental, también es corporal. Pregunta clave. ¿Qué acto correcto marca este paso? Ejemplos simples y seguros. Encender una vela y apagarla al final, leer la carta y guardarla, poner flores y respirar, soltar un papel con una frase, sembrar una planta, caminar en silencio 10 minutos, guardar un objeto en una caja con intención. El gesto marca, hoy hice algo con mi dolor, y eso cambia la experiencia interna. A ver, veamos una guía muy pequeña, algo muy simple para hacer un rito de 10 minutos. Muy bien, te dejo el esquema de cómo lo puedes aplicar, porque es simple y seguro. Esto lo puedes adaptar de acuerdo a tu necesidad, si estás viviendo el duelo o si estás acompañando. Primero, elige un espacio, el lugar donde vas a realizar, que sea seguro para ti. Segundo, tiempo. Pon un temporizador, por ejemplo, 10 minutos. Testigos, alguien confiable o un testigo simbólico. Palabras, por lo menos tres. Tres palabras. Te extraño, gracias, hoy doy este paso. Y así, elige las palabras que vayas a usar. 5. Gesto. ¿Qué gesto vas a usar? ¿Vas a encender una vela? ¿Vas a tener una carta escrita? ¿Vas a poner una flor? ¿Vas a hacer respiración guiada? ¿Vas a caminar? ¿Cuál va a ser el rito que vas a hacer, el gesto? Al final cierra con una frase de adultez. Hoy honro el vínculo y hoy me cuido. Y como terapeuta te digo algo importante. Un rito terapéutico no busca que ya no duela. Busca que el dolor sea sostenible, que tenga forma, que se pueda caminar. Y ahora sí, en la siguiente parte vamos a hablar de un tipo de duelo especialmente difícil, cuando no hay un cierre claro, cuando la pérdida es ambigua. Porque los duelos ambiguos también existen, cuando no hay un cierre claro, cuando todo fue inconcluso. Cuando hablamos de este tema, que casi nadie explica bien y por eso cuesta tanto sufrimiento silencioso, estos duelos ambiguos, pues, ¿qué son? Son pérdidas donde no hay un cierre claro, donde el corazón no entiende qué pasó o qué hacer con esto, porque la realidad quedó a medias. El libro lo describe con una distinción que es oro. A veces la persona está ausente físicamente, pero presente psicológicamente. Y otras veces está presente físicamente, pero ausente psicológicamente. ¿Cómo es el tema? Uno, ausente físicamente, presente psicológicamente. Ejemplos: desaparición, migración, una separación con contacto confuso, alguien que se fue pero sigue, viviendo en tu mente, una persona que murió pero tu cuerpo todavía la busca. Aquí el dolor es doble. No solo duele la pérdida, también duele la pregunta constante. ¿Y si? ¿Y si vuelve? ¿Y si no fue así? ¿Y si yo hice algo? La mente se queda pegada a la esperanza y a la culpa. Y sin un cierre, es muy difícil acomodar el vínculo. Un ejemplo de este tipo de duelo es, por ejemplo, cuando una persona eh, tiene un accidente aéreo, por ejemplo, en plena selva. No lo encuentran jamás o no encuentran su cuerpo y no sabe si queda eso inconcluso, no sabe si cerrarlo o no, aunque las autoridades digan que ya dieron por desaparecidas a las personas o que declararon su muerte, aunque no encontraron nada. Entonces ahí queda eso inconcluso porque no hubo la presencia física y eso también duele mucho. El segundo elemento es presente físicamente, ausente psicológicamente. Ejemplo: Alzheimer u otras demencias, adicciones graves, depresión profunda,
desconexión emocional, una relación donde la persona está, pero ya no está contigo. Eso también es duelo, aunque la persona siga viva. Y este tipo de duelo es durísimo porque te obliga a convivir con una paradoja. Está aquí, pero ya no es el mismo, ya no es la misma. Y muchas veces nadie la valida. La gente te dice, pero está vivo, como si eso borrara tu pérdida. No la borra. ¿Qué es lo que más duele en el duelo ambiguo? Que no puedas cerrar la puerta, no poder cerrar esa puerta, ni puedes seguir como si nada. Es estar atrapado entre dos mundos. Y por eso la tarea emocional principal aquí no es superar, la tarea es tolerar la ambivalencia. Ambivalencia es poder sostener dos cosas a la vez, amar y estar enojado, extrañar y sentir alivio, querer que vuelva y necesitar que se termine, agradecer y sentir tristeza, seguir viviendo y sentir culpa. El duelo ambiguo, la ambivalencia, no es maldad, es humana. ¿Qué propone el enfoque ritual aquí? En el libro nos van a ofrecer las siguientes alternativas. Cuando no hay cierre definitivo, lo que hacemos es crear cierres parciales, con sentido. Y aquí los ritos ayudan muchísimo, porque el rito no depende de que el mundo te dé un final perfecto. El rito te permite decir, yo, con lo que tengo, hago un paso. El libro lo sugiere. En estas situaciones, el trabajo es elaborar esa ambigüedad y construir significados que permitan seguir avanzando, aunque el final no sea limpio. Si estás viviendo algo así, prueba con esto. Nombra la ambigüedad. Una frase. Esto es una pérdida, aunque no tenga cierre. Segundo, elige lo que sí es verdad hoy. Hoy es verdad que me duele. Hoy es verdad que no puedo controlar esto. Hoy es verdad que necesito cuidarme. Tercero, crea un micro rito de límite o de cuidado. Hoy dejo de revisar mensajes o sus redes. Hoy pongo un objeto en una caja y cierro la caja. Hoy escribo una carta y la guardo. Hoy hago una caminata y cierro con una frase. No puedo resolverlo todo hoy. Eso es un final parcial, un paso real, con sentido. Y aquí como terapeuta quiero decirte algo para ti. Los duelos ambiguos cansan mucho, porque el sistema nervioso no descansa cuando no hay cierre. Así que si te identificas con esto, no te exijas estar bien. Exígete estar acompañado. Y antes de cerrar el resumen de este libro, quiero dejarte una herramienta práctica, la brújula del rito. Si puedes, busca un lugar tranquilo. Y si estás en la calle, no pasa nada. Hazlo por dentro, en silencio. Esta herramienta está inspirada en el mapa del libro. Despedirse, comprenderse, reinventarse. Lo vamos a llamar la brújula del rito. Te va a tomar 5 minutos, pero puede darte algo que en duelo vale oro. Un paso. Vamos con el paso 1. ¿En qué momento estoy hoy? Elige uno. Respira y elige la letra que se parezca más a lo que estás viviendo hoy. Paso 1. ¿En qué momento estoy hoy? Elige un momento. Respira y elige la letra que más se parezca a lo que estás viviendo hoy. Inciso A. Necesito despedirme, separación. Siento que todavía no termino de aceptar lo que pasó. Como si mi mente supiera, pero mi cuerpo no. Inciso B. Necesito entender lo que me pasa. Transición. Estoy entre dos mundos. Un día estoy de pie y otro día me caigo. Y no entiendo qué me duele tanto o por qué me duele tanto. Inciso C. Necesito volver a vivir sin traicionarme. Incorporación. Quiero caminar hacia adelante, pero con culpa. Quiero seguir sin sentir que olvido o abandono el vínculo. Elige A, B o C, la que sea. No hay respuesta correcta. Paso 2. Diseña un mini rito de 5 elementos simples, seguros. Ahora vamos a armar un mini rito, muy chiquito, pero con sentido. Primero, elige un espacio donde me siento seguro para sostener esto. Puede ser tu cuarto, tu sala, un parque o un rincón de la casa, el que sea.
pero seguro. Segundo elemento, tiempo. ¿Cuánto puedo sostener sin colapsar? Hoy pude quizás 3 minutos, o 10 o 15 minutos. No te exijas, el rito sirve si es sostenible. Tercer elemento, testigo, ya sea una persona o un símbolo. ¿Quién me acompaña sin juzgar? Puede ser una persona o puede ser un testigo simbólico, una foto, una vela, una canción, una carta. 4. Palabras, máximo 3 frases. Dilo simple, 3 frases y basta. Por ejemplo, te extraño, gracias por lo vivido, hoy doy un paso. O si estás en transición, hoy me duele, esto tiene sentido, no tengo que correr. O si estás reinventándote, no te olvido, sigo viviendo, te honro caminando. Y el quinto elemento, el gesto, una acción concreta, un gesto pequeño que marque el paso. Ejemplo, encender y apagar una vela, guardar una carta, poner flores, sembrar algo, caminar 10 minutos, respirar con una mano en el pecho, dejar un papel en una caja. ¿Listo? ¿Ya tienes tu mini rito armado? ¿No? Perfecto. Que sea real, eso es lo importante. Tómate tu tiempo para armar todo esto. Ahora vamos a hacer el cierre. Una sola frase que te devuelva al presente. Completa una de estas frases. Hoy honro el vínculo así. Escribe, ¿cómo vas a honrar el vínculo? O la otra frase. Y hoy me cuido así. Dila en voz baja o por dentro, pero dila. Porque el cierre es la parte que transforma el rito en puente. No te deja hundido, te deja caminando. Y si te salió una lágrima, está bien. Y si te salió silencio, está bien. Y si te salió rabia, también está bien. El rito no busca que ya no duela. Busca que el duelo se vuelva proceso, no castigo. Que el dolor tenga forma y que tú no te quedes solo frente a él. Si quieres, repite esta brújula del rito una vez por semana o cada vez que una fecha te golpee, no para quedarte en el pasado, sino para acompañarte con sentido. También sería importante aprender cómo acompañar a alguien que está en duelo. Por eso, antes de cerrar, quiero regalarte un bloque breve, muy práctico, porque a veces el problema no es que no queremos acompañar, es que no sabemos cómo. Y en duelo, una frase mal dicha puede doler más que el silencio. Aquí van 5 reglas simples para acompañar a alguien en duelo, sin invadir, sin minimizar. Primero, no corrijas emociones. No digas, no llores, sé fuerte, ya pasó. Tienes que superar. En duelo, llorar no es debilidad, es descarga. Acompañar no es apagar la emoción, es sostenerla. Entonces deja que exprese sus emociones. Segundo, pregunta lo más útil del mundo. En vez de adivinar, pregunta. ¿Qué te ayudaría hoy? ¿Hablar? ¿Silencio? ¿Compañía? Esa pregunta es oro, porque respeta el ritmo de la persona. 3. Evita comparaciones. No uses yo pasé peor cuando me pasó a mí. Al menos, aunque lo digas con buena intención, la otra persona lo siente como estás compitiendo con mi dolor, no estás validando mis emociones. El duelo no se compara, se acompaña. 4. Ayuda con lo básico, lo que nadie ve. Cuando alguien está en duelo, lo básico se cae. Comer, dormir, bañarse, resolver trámites. Entonces tu apoyo puede ser concreto. Te traigo comida, te acompaño a hacer el trámite, paso por tus medicamentos, te llevo a casa. Eso es amor terapéutico, presencia más acción. 5. Si el dolor se vuelve peligroso o paralizante, motiva a buscar apoyo profesional. Si ves aislamiento total, desesperanza sostenida o incapacidad de funcionar por semanas, no lo dejes pasar. No lo juzgues, no lo asustes, acompáñalo con firmeza y cariño. Te quiero y me importas. Esto no tienes que cargarlo solo. Busquemos ayuda. Y si no sabes qué decir, quédate con una frase que casi siempre funciona. Estoy aquí. No voy a arreglar tu dolor, pero no te voy a dejar solo. Gracias por quedarte hasta el final.
Hoy la idea central fue esta. El duelo no solo se atraviesa, se acompaña. Y muchas veces se acompaña con ritos, con actos simples, cargados de sentido, que te ayudan a despedirte, comprenderte y volver a vivir sin olvidar. Créeme que también a mí me movió muchísimo este libro, porque he perdido a muchos seres queridos a lo largo de mi vida. He perdido muchos lugares y muchos amigos a lo largo de mi vida. Y todos han sido duelos que he aprendido a llevarlos, así como tú, que también ha vivido duelos increíbles y que aún así estamos aquí. Si estás en duelo, quiero que te lleves algo claro. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que hacerlo perfecto. Solo necesitas dar un paso y no quedarte solo frente al dolor. Y si este espacio te sirvió, te pido algo sencillo. Compártelo con alguien que esté pasando una pérdida. A veces un audio llega como una mano extendida, justo cuando más se necesita. Y si quieres más episodios como este, sígueme en Spotify, en Libros para Sanar y Crecer, porque aquí no solo hablamos de libros, los convertimos en herramientas para vivir. Y si quieres que yo sepa que estás dentro, escríbeme un comentario. Necesito un rito. O voy a hacer la brújula del rito. Cualquier cosa, escríbeme para saber que estás aquí conmigo, acompañándome. Así yo te leo y también puedo traerte más guías prácticas para acompañar tus duelos, pero acompañarlos de forma real. Y si necesitas ayuda profesional, también puedes contar con mis servicios. Escríbeme y estaré en contacto contigo. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho, acompáñate y si puedes, acompaña a alguien más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Libros para Sanar y Crecer.